Ay, Waystation, Waystation. Ay, mi Waystation, Waystation, mi Core Waystation. X, sí. La verdad es que ya no me funcionas, no sé qué hacer contigo. Mira que te tengo cariño, porque eres como mi segundo hijo, sí, instrumentalmente hablando. Porque el primero, obviamente, es aquí el Poly 800. Corway Station, no me funcionas, es el segundo que tengo porque el primero se murió, que con quien compuse tanta música, los CDs de Renacimiento, Cristalia, de Ave Fénix, de Horizon, etcétera, y los conciertos que hicimos juntos por ahí. Bueno, la cuestión es que el segundo que eres tú también has hecho unos cuantos conciertos conmigo por ahí y ahora resulta que no me funcionas. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Bueno, yo creo que puedo hacer, ahora que nos van a dejar, irnos a Barcelona, a Setem, que ya no sé si esta gente funciona o no, porque antes te llevaba tu hermanito, lo llevé a otros sitios y nunca me lo arreglaron hasta que se murió. Así es que voy a ver si hay suerte. Así comenzaba la historia de mi querido Waystation cuando falló. Estábamos saliendo de la pandemia, estábamos a cerca de principios del 21, creo, finales del 20, no recuerdo muy bien, si no, el 21. Quería mi Waystation en mi estudio. Mi estudio era imprescindible, ya sea como teclado maestro, etcétera, etcétera, pero no me funcionaba nada, no me funcionaba ni el MIDI in, ni el out, los botones, la botonera era un auténtico desastre y además era más crítico, unos sonidos que yo hacía que tenía construidos, unos bancos de sonidos que tenía una tarjeta externa que va incorporada y que no funcionaba de ninguna manera, podía hacerlo sonar, no me la reconocía, bueno, estaba muy enojado con... Uy, he dicho enojado, oh, qué palabra. Bueno, estaba muy enfadado con todo esto, la cuestión es que decidí irme a Setem, a Barcelona, al servicio técnico. Me hicieron un presupuesto, les expliqué toda la película. Bueno, no sé si podríamos, porque es que ahora resulta que esto ya es muy antiguo. Bueno, pero claro, a lo mejor va Pepito, Juanito y San Fencín. Lo dejé, me llamaron, bueno, me enviaron un email a la semana diciéndome el presupuesto, lo que me costaría. Y yo dije, wow, más que, bueno, más no, pero la mitad de lo que me costó este de segundo de a bordo, cuando lo compré por segunda mano, porque el primero fue de trinca, como se decía antiguamente, y que no tiene nada que ver con la trinca. A pesar de los dineros, les dije que sí, que por supuesto, por favor, arreglarlo. No necesito para continuar con mis composiciones. Quiero crear unos sonidos también nuevos y necesito tenerlo. Ya sé que estaban los VSTE, los VSTI, los VSATA, y todo esto estaba por ahí. Tengo el Alio, en fin, hay un montón de instrumentos que tengo y la verdad, los virtuales están muy bien. Pero ¿qué quieres que te diga? Le tengo cierto cariño a este sonido que produces con Waystation. Ten en cuenta que estoy hablando de una revolución en su época, en los años 90. Antes se basaba en las ondas de secuencia, secuenciar ondas grabadas. Secuenciabas ondas, podías intercambiar, no sé, creo que son más de 500 en el EX, más de 500 formas de ondas diferentes, con unos 4 osciladores, si no recuerdo mal. Podías modificarlo, pero además juntar en varias capas diferentes sonidos, con lo cual el sonido era súper rico y además podías hacerlo multitímbrico, bueno, una pasada. La cuestión es que me llamaron, ya lo tenemos aquí, y digo, perfecto, yo esto recogí, fantástico, pagué a tocateja, pam, pim, pam, me lo llevé a casa todo contento, y digo, bueno, vamos a ver si es verdad o es solo una mera quimera. Pues era verdad, funcionaba, las botoneras, estaba todo funcionando, el scroll, podía hacer uso también con el MIDI y MIDI out, podía cambiar bancos de sonidos, perdón, desde el ordenador al Waystation y viceversa, podía comunicarse con otros instrumentos hardware y también software. Bueno, estaba muy contento. Y, por cierto, la tarjeta de sonido funcionaba estupendamente. Y bueno, ahí acabó la historia. No. Ahí no acabó la historia. La historia sigue. Ponemos luces porque esto es serio, ¿eh? Esto es serio porque realmente vuelve a las andadas. Bueno, funciona como teclado maestro, es perfecto. Los bancos de sonido uno y 2 y el ROM, perfecto. La tarjeta con mis sonidos creados por mí, ¡oh, maravillosos! No funciona. Nunca es oro todo lo que reluce. A veces se quieren conseguir cosas y se consiguen, pero de otra forma. Ahí está, mi Core Station. Ahora os pondré una foto. Funciona, pero no como se pretendía. Como siempre digo, nos escuchamos por este universo sonoro
y os envío un cariñoso saludo musical. Hasta otro ratito.